Bienvenidos una vez más a Soy tu anfitriona y hoy tenemos mucho de qué hablar porque el mercado está moviéndose exactamente como lo habíamos anticipado. Excited Bitcoin acaba de confirmar oficialmente la ruptura por debajo de una zona de soporte clave en el corto plazo, y esto ha eliminado perfectamente la liquidez bajista de la que venía hablando durante los últimos días. Así que si has estado siguiendo el canal, esto no debería tomarte por sorpresa en lo absoluto. Ahora bien, mientras todo esto ocurre en el corto plazo, también estamos viendo cómo se forman nuevas señales muy importantes que debemos tener en cuenta y que nos van a indicar cuál podría ser el próximo movimiento del precio de Bitcoin. Además, Ethereum sigue rechazando desde una zona de resistencia crítica y XRP ya ha confirmado la ruptura por debajo de un nivel importante. Vamos a analizar todo esto en detalle. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final, porque hay información valiosa que no querrás perderte. Empecemos por el gráfico semanal de Bitcoin. El indicador de supertendencia continúa en rojo y seguimos desarrollando una divergencia bajista de gran magnitud en este marco temporal. Aunque técnicamente todavía estamos dentro de la tendencia bajista de largo plazo y aún no hemos confirmado el fin de esa tendencia, también es cierto que el RSI semanal de Bitcoin está mostrando una señal de sobreventa, algo de lo que he venido hablando durante varias semanas. Esta situación es bastante parecida a lo que vivimos a mediados del año 2022, cuando ese tipo de señal generó un alivio alcista que duró varias semanas, incluso más de un mes. Sin embargo, aquello no representó el fin del mercado bajista general. Eso es algo que debemos tener siempre presente. Si nos movemos al gráfico de 3 días de Bitcoin, la tendencia principal no ha cambiado en el último día, pero en el corto y mediano plazo, la señal de sobreventa está generando cierto alivio dentro de un rango amplio delimitado por soporte y resistencia. Tenemos soporte significativo en los $60,000, con otros niveles intermedios antes de llegar a esa zona. La resistencia importante se encuentra entre los $72,000 y los $76,000. En general, no ha habido grandes cambios en este marco temporal durante el último día. Ahora bien, si miramos el gráfico de 4 horas, que es donde ocurren los movimientos más relevantes del corto plazo, vemos que el precio ha seguido rechazando desde la zona de resistencia ubicada entre los $71,000 y los $72,000 y acaba de romper por debajo de un soporte de corto plazo que ahora probablemente actuará como nueva resistencia. Esta zona está ubicada entre los $69,000 y los $69,500. Este movimiento bajista no debería ser sorpresa, ya que hace unos 2 días anticipé que era muy probable que el precio buscara esa zona para absorber la liquidez existente. Y aunque pensé que quizás el movimiento se daría después del fin de semana, llegó un poco antes de lo esperado. Pero lo importante es que estábamos preparados. El siguiente nivel de soporte relevante hacia abajo se encuentra entre los $65,500 y los $66,000. Y aquí viene una buena noticia. Si miramos el mapa de liquidaciones de Bitcoin, podemos ver claramente que la liquidez que estaba acumulada entre los $68,000 y los $68,700 ya fue absorbida por completo. Llevaba varios días advirtiendo sobre ese objetivo de precio cuando el mercado estaba en niveles más altos y ahora se ha cumplido tal como se anticipó. Esto es positivo en el corto plazo porque elimina ese catalizador bajista, al menos por el momento. No hay grandes concentraciones de liquidez por debajo del precio actual ahora mismo, aunque eso puede cambiar en los próximos días.
Adicionalmente, hay otra señal potencialmente positiva tomando forma: una divergencia alcista en el gráfico de 4 horas. Todavía no está confirmada del todo, pero ya se están viendo mínimos más bajos en el precio, mientras el RSI comienza a mostrar mínimos más altos. Si esta divergencia termina de confirmarse con un rebote en el RSI de 4 horas, es bastante probable que veamos al menos un pequeño alivio alcista en los próximos días. No necesariamente un gran impulso, pero sí una pausa del movimiento bajista o incluso un movimiento lateral que permita al mercado respirar un poco. En menos de 24 horas, también vuelve a abrir el mercado de acciones de Estados Unidos, y eso tendrá influencia directa sobre Bitcoin y el mercado cripto en general. Si el mercado abre con una fuerte subida o una fuerte caída, lo más probable es que eso arrastre al mercado cripto en la misma dirección. Mientras tanto, es posible que el precio de Bitcoin se estabilice un poco durante las próximas 12 a 24 horas, desarrollando esa posible divergencia alcista. En resumen, espero algo de calma en el corto plazo, con una ligera tendencia hacia la estabilización, aunque la resistencia en la zona de los $69,000 a los $72,000 seguirá siendo muy fuerte. Pasando a Ethereum, el comportamiento es muy similar al de Bitcoin, especialmente en el gráfico de 3 días, donde los dos activos lucen casi idénticos. La tendencia de largo plazo sigue siendo bajista, pero en el corto y mediano plazo seguimos viendo ese alivio producto de la señal de sobreventa. La resistencia más importante en este momento se ubica entre los $2,150 y los $2,200, zona desde la cual el precio rechazó en los últimos días exactamente como se había anticipado. El RSI de 4 horas de Ethereum está acercándose a zona de sobreventa, lo que sugiere que podría haber algo de espacio adicional a la baja, pero también que un rebote o alivio está cada vez más próximo. Si Bitcoin logra desarrollar su divergencia alcista, es probable que Ethereum siga esa misma dinámica con una recuperación leve en el corto plazo. En cuanto a XRP, la situación es bastante parecida. En el marco semanal, la tendencia de largo plazo continúa siendo bajista, con soporte importante entre $1.30 y $1.40 y resistencia relevante en el nivel de Fibonacci cerca de $1.60. En el gráfico de 4 horas, el precio acaba de confirmar la ruptura por debajo de un nivel que primero funcionó como resistencia, luego como soporte, y que ahora se convierte nuevamente en resistencia entre $1.42 y $1.43. También hay resistencia en la zona de $1.45 a $1.47. El RSI de 4 horas de XRP está muy cerca de territorio de sobreventa, y las últimas veces que el precio se acercó a esos niveles, vimos rebotes o alivios de corto plazo. Hay un soporte a corto plazo alrededor de $1.37, desde donde el precio ya ha mostrado una reacción en las últimas horas, y soporte más amplio entre $1.30 y $1.35. Para Solana, el panorama en el gráfico de 3 días también es similar. Tendencia bajista de largo plazo sin confirmar su fin, pero con un alivio de corto y mediano plazo todavía en desarrollo. La resistencia fuerte está entre $95 y $105, y el soporte entre $75 y $80. En el gráfico de 4 horas, la resistencia inmediata se ubica entre 80 y 8.70 y $90.70, zona desde donde el precio rechazó perfectamente en los últimos días. Los soportes a vigilar están alrededor de los 84,50 y $81,50. Al igual que los demás activos, Solana seguirá de cerca lo que haga Bitcoin. Finalmente,
Chainlink muestra una dinámica muy parecida en el gráfico de 3 días. Tendencia bajista de largo plazo, pero con el RSI desarrollando una señal de sobreventa. El soporte relevante se encuentra entre $7, $98.50 y la resistencia principal entre $9.50 y el nivel psicológico de $10, que es una barrera muy importante en este momento. En definitiva, el mercado está siguiendo exactamente el camino que habíamos trazado. La liquidez bajista ya fue eliminada, hay señales de posible alivio formándose y los ojos deben estar puestos en la apertura del mercado bursátil estadounidense. Mantén tus niveles clave bien identificados y toma decisiones informadas. Nos vemos en el próximo análisis aquí en Katy Invierte.